Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta frase que se le atribuye al intelectual francés Voltaire representa muy bien lo que se conoce como el derecho de expresión. Y esto viene mucho al caso en una era donde a la mayoría de las personas, sobre todo en los medios universitarios e intelectuales, nos gusta hablar de inclusión, de diversidad, de tolerancia. Sin embargo, en la vida real resulta muy difícil que las personas, aun las que defienden estas ideas, realmente defiendan a quienes opinan distinto que ellos. Normalmente, acabamos defendiendo a aquellos que tienen diferencias mínimas de opinión, quizá diferencias de matiz sobre las mismas ideas. Pero en cuanto alguien expresa ideas radicalmente distintas a las nuestras, nos es muy difícil defender esa libertad. Esto es lo que pasa hoy en día en la academia y en el mundo del arte cuando hablamos de aplicar el método científico al estudio del arte o de cualquiera de las llamadas humanidades. En cuanto se escucha la palabra ciencia, se termina el diálogo, se acaba la inclusión, se acaba la diversidad. Se encienden las pasiones. En las universidades se ataca a la ciencia y es un poco como morder la mano que nos da de comer, la que nos da la tecnología y las libertades que disfrutamos hoy en día. ¿Pero por qué lo hacemos? A partir de finales del siglo XVI, inició un proceso de cambio en la búsqueda del conocimiento. Donde los antiguos filósofos solo pensaban sobre las cosas y desconfiaban de lo que les decían sus sentidos, ahora los nuevos científicos comenzaron a fundamentar todos sus razonamientos en las mismas observaciones de esos sentidos. Así la discusión acerca de si el Sol giraba alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol ya no se resolvió como antes, dependiendo de quién tuviera las ideas o los discursos más elegantes, y sobre todo, no se decidió dependiendo de quién tuviera más prestigio o autoridad, sino que se decidió por los hechos observados. Así cambiamos de la astrología a la astronomía, y lo mismo pasó con el cambio de la filosofía natural a la física y la biología, o de la alquimia a la química, etc. Durante el siglo XX, sin embargo, reinó una especie de máxima que decía: las cosas pueden ser estudiadas por la ciencia, pero no las personas. Este progreso se detuvo durante el siglo XX, a pesar de que faltaban algunos fenómenos que no habían sido estudiados por la ciencia, como el arte, la psicología, la ética y lo que llegarían a llamarse las humanidades. Se decía que el método científico estaba muy bien para estudiar las cosas y animales, pero no para estudiar al ser humano. Una de las razones para esta situación es el llamado antropocentrismo, que es la vanidad humana o el prejuicio de que los humanos somos absolutamente únicos y nuestras acciones son igualmente únicas e incomparables. Esto lo creemos olvidando que lo mismo se puede decir de cualquier cosa natural, porque nunca hay dos animales que sean idénticos entre sí, ni dos plantas que hagan exactamente lo mismo. Las otras razones para esta situación fueron las limitaciones que teníamos para observar muchos procesos y conductas humanas, tanto por razones éticas como por razones tecnológicas. Por ejemplo, no era posible o no se consideraba ético hacer experimentos para observar un cerebro humano vivo, porque pues había que dañar de alguna manera a las personas. Tampoco se considera o se consideraba ético realizar muchos experimentos con seres humanos para ver las diferencias en sus conductas. Y si no podíamos hacer estas observaciones experimentales, entonces no podíamos hacer ciencia. Y solo quedaba el único recurso de la especulación filosófica. En el siglo XX tampoco entendíamos mucho sobre cómo la información compleja, por ejemplo, de una imagen que cambia, podía estar codificado en algo como el cerebro. Pero hoy en día ese concepto debería resultar fácil para todos nosotros, ya que todos los días vemos imágenes de video codificada en series de pequeños granitos de silicón, o sea, transistores, que simplemente están acomodadas en una de dos posiciones posibles. Y de la misma forma,
no entendíamos cómo podía existir algo virtual, como por ejemplo la mente humana, pero codificado en algo material como el cerebro. Del mismo modo, hoy entendemos que puede haber una realidad virtual, pero que esté codificada materialmente en algún dispositivo de cómputo. Así, mientras el estudio de casi todas las cosas siguió avanzando hacia la ciencia moderna, el estudio de todo lo humano se quedó atrapado en el medievo. Y nacieron lo que Mario Bunge, filósofo latinoamericano que trabaja en Canadá, llama las pseudociencias, que tienen importantes diferencias con la ciencia. La ciencia describe las cosas como las ha observado y la pseudociencia decide cómo deberían ser las cosas. Otra diferencia importante entre la ciencia y la pseudociencia es que la ciencia trata de poner a prueba sus explicaciones y las verifica mediante hechos y observaciones, mientras que las pseudociencias, por otro lado, normalmente no comprueban sus afirmaciones, sino que las validan, basándose en la autoridad o el prestigio de la persona que dice las cosas o en el prestigio que tenga la revista o la universidad que publicó esas ideas. La ciencia también es pública. Todos sus hechos y sus razonamientos son explícitos, están a la vista, están dichos, son verificables y se comunican en el lenguaje más claro y más sencillo que sea posible. Mientras las pseudociencias, por otra parte, tienden a ser herméticas, porque muchos de sus hechos y razonamientos están ocultos o implícitos y se comunican con un lenguaje metafórico, alegórico, confuso e impreciso. Un lenguaje que necesita enormes grados de interpretación. Otra diferencia importante es que la ciencia exige que sus teorías sean coherentes entre sí, tanto en la misma disciplina como con el resto del conocimiento científico. Es decir, la ciencia exige que las teorías de su conocimiento no violen las leyes de otras ciencias. Las pseudociencias, por su parte, son como pequeñas islas. Normalmente, las teorías de una pseudociencia sin ningún problema pueden tener conflictos entre sí y sobre todo no suelen respetar el conocimiento de las demás ciencias. De hecho, es muy famoso entre la gente pseudocientífica una frase en inglés que es "Let's agree to disagree". Estemos de acuerdo en estar en desacuerdo. La ciencia es abierta y progresiva porque practica el sano escepticismo, siempre pone en duda sus propios conocimientos. No hay ninguna verdad en la ciencia que se considere sagrada y que no esté sujeta a comprobación. Por esa razón, cuando la ciencia encuentra la solución a un problema, normalmente descubre nuevos niveles de problemas que aún no ha resuelto y siempre está caminando hacia adelante. Las pseudociencias, por el contrario, suelen creer que tienen la verdad, una verdad eterna y que no puede ser puesta en duda. Y por esa razón, la ciencia se basa en autores y tradiciones y normalmente sus problemas son circulares, no avanzan, sino que a lo largo de los años se siguen discutiendo las mismas cosas. Algo que es muy importante decir es que una de las preocupaciones de las personas que se oponen a usar el estudio científico en cosas como el arte es que creen y tienen miedo de que al estudiar científicamente al arte o cualquier cosa parecida, se puede encerrar, limitar, modificar o dañar de alguna manera al arte o al tema que se estudia. Y creen que el arte es incompatible con la ciencia porque la ciencia es racional y el arte emocional. Esto pasa porque las personas no comprenden el método científico. El método científico es un método para observar, para reportar lo que hemos observado y para tratar de explicarlo. Pero no es un método para cambiar, limitar o transformar aquello que estamos observando. Eso quiere decir que cuando observamos un vegetal, por ejemplo, el vegetal no tiene por qué ser racional. No necesita el vegetal ser matemático para ser estudiado por la ciencia. Ni la ciencia al observar ese vegetal lo cambia, no le dice cómo debe de ser. Incluso si nuestra explicación de ese vegetal está incompleta y deja fuera otros vegetales, eso no hace que esos otros vegetales dejen de ser lo que son. Simplemente quiere decir que tenemos que mejorar nuestra teoría. Del mismo modo, al arte no le pasa nada cuando la ciencia lo observa. No tiene por qué usar a la ciencia y no tiene por qué ser usado para hacer ciencia. Y la ciencia tampoco puede de ninguna manera hacer que algo que es arte deje de ser arte.
o algo que no es arte se convierte en arte. Otro problema que mucha gente tiene es la idea de usar teorías científicas. Y esto es porque normalmente creen que una teoría es igual a una opinión. En otro video ya hemos explicado las características de las teorías científicas y vamos a tratar de poner el link en la descripción de este video, pero baste recordar el hecho de que cuando decimos teoría científica estamos hablando de un modelo que puede hacer predicciones y que esas predicciones han sido comprobadas. No es cierto que una teoría es una idea sin comprobar, porque en ciencia eso se llama hipótesis. Las teorías científicas tienen que ser descriptivas, tienen que ser sistemáticas, pormenorizadas, deben de contemplar todas las partes del fenómeno observado. También tienen que sacar un modelo que explique cómo funciona el objeto observado, de manera que se pueda predecir, a partir de cómo están las cosas ahora, cómo van a estar en el futuro o cómo estuvieron en el pasado. Estas predicciones deben ser infalibles, porque si fallan solo una vez, la teoría tiene que cambiarse. Y el éxito de estas predicciones debe ser verificado por observadores independientes. Es decir, una teoría es algo probado en alguna medida, porque si no hubiera sido probado, como dijimos antes, se llamaría hipótesis. Hoy en día, sin embargo, tenemos la tecnología que nos permite observar procesos en el ser humano vivo, sin violar las reglas éticas, y tenemos mucha mejor comprensión de cómo se codifica la información y la naturaleza virtual de sus manifestaciones. También a través de la teoría del caos tenemos una mucho mejor comprensión de la tipicidad de la naturaleza, donde al igual que en los fenómenos humanos, nunca hay dos idénticos, pero son lo suficientemente parecidos para encontrar constantes en sus mecanismos y efectos. Finalmente, comprendemos ahora los fenómenos de campo, como por ejemplo la relación entre la salud del cuerpo, el bienestar mental y el medio ambiente, lo que nos permite practicar un verdadero racionalismo, muy diferente al limitado y fraccionario racionalismo del siglo XX. Podemos entonces entender que la ciencia, que es el mejor método para lograr conocimiento útil, es nuestra mejor opción para lograr el conocimiento del arte y las humanidades. Recordando siempre que la ignorancia es el arma que usan los tiranos para oprimir al pueblo, y solo el conocimiento nos hará libres. Muchas gracias, espero les haya resultado interesante este video, y de ser así los invito a que se suscriban y también pulsen el icono de las notificaciones. Hasta la próxima.